Jóvenes, ¿qué tal tengan ustedes? Muy buenos días. Estamos pues en la 29ª semana de sesión de clases correspondiente pues al curso de razonamiento verbal. La clase está dirigida para tercer grado de educación secundaria, en la cual pues jóvenes eh, estábamos haciendo, ¿no?, sobre la comprensión de textos, y algo fundamental para poder comprender textos es reconocer qué tipo de textos hay. En estos reconocimientos de texto nos van a ayudar, ¿no? Interpretar qué tipo de idea nos quiere dar a conocer. ¿Quién? El autor. En la clase anterior, pues, hemos aprendido, ¿no?, sobre el texto narrativo, su estructura, su importancia y cuáles son algunas características del texto narrativo. El texto narrativo cuenta relatos, hechos, objetivos y subjetivos, real o imaginarios, que tiene verosimilitud, que se basa de lo realidad, pero también escribe lo creativo. Cuenta sucesos de un determinado personaje en tiempos y espacios determinados. Va a tener personajes, tiempo, espacio, va a tener narrador, en la cual cuentan sucesos. Su estructura es inicio, nudo y desenlace, que también hemos aprendido en la clase anterior. Entonces, si eso era, jóvenes, un texto narrativo, hoy vamos a hacer pues sobre el textos o los textos argumentativos. Sobre los textos argumentativos. Ahora, es muy diferente, jóvenes, muy diferente un texto argumentativo con un texto narrativo. Porque en el texto narrativo vas a encontrar, ¿no?, un personaje que va a realizar diferentes acciones o diversas acciones dentro del texto. Sin embargo, en un texto argumentativo, lo fundamental es que vas a encontrar una idea, una opinión, un punto de vista, en la cual el autor te va a dar un punto de vista, una opinión o una idea y lo va a sustentar. Los ensayos están dentro del texto argumentativo, jóvenes, y los ensayos que ustedes han realizado no se tienen que basar justamente también con este texto argumentativo, que es dar una idea y después argumentarlo. Esa idea lo vamos a llamar tesis, ¿no? Y el otro, pues, como su nombre dice, argumento. Entonces, jóvenes, eso vendría a ser el texto argumentativo. Dar un punto de vista, una idea. A ver, prosigamos. Función del texto argumentativo. ¿El texto argumentativo va a tener función? Sí, va a tener una función. ¿Y qué función tiene el texto argumentativo? Entregar razones que aportan o apoyan una tesis. Una tesis es una idea, ¿no?, u opinión, o convencer a nuestros interlocutores de la validez de esta. Ahora, en un texto argumentativo ya no va a narrar hechos, pues, jóvenes, acciones de un determinado personaje en tiempo y espacio. No, en un texto argumentativo, como ya le había explicado anteriormente, da un punto de vista, una idea, y el autor con ese punto de vista y con esa idea, más los argumentos que va a dar, ¿no? Va a tratar de convencer. ¿A quién? Al lector. Va a tratar de persuadir. En todo caso sería al receptor. Y el receptor entonces es el que lee, jóvenes. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Etimológicamente, pues la palabra argumento proviene del latín argumentum, compuesto del verbo arguere. Ahí está. O arguir, que es dejar en claro. Y el sufijo mentum, pues, que es instrumento, medio o resultado. ¿Y qué trata el texto argumentativo? Pues trata del razonamiento, jóvenes, que se utiliza para demostrar o probar una proposición. Proposición es una idea. O para convencer a otra persona de aquello que se afirma o se niega.
En otros casos, jóvenes, argumentar es defender una opinión, aportando unas razones que justifican nuestra postura. El texto argumentativo, jóvenes, no es en su forma básica más que un enunciado, pues, en el que un emisor dirige a un receptor un argumento o razón para hacerle admitir una conclusión. El emisor es el constructor del discurso, con el que pretende persuadir ¿a quién? Al receptor. ¿Y qué más? Que va a tratar de influir en él, para que modifique su pensamiento o para que actúe de un modo determinado. Esa es la finalidad del autor, que tiene la intención comunicativa que tiene el autor con el receptor. Convencer, persuadir, influir. Eso va a querer, pues, jóvenes, el autor hacia no, el emisor. Entonces, son algunas de las funciones del texto argumentativo. Características y situación comunicativa. Una de las características del texto argumentativo, jóvenes, es su objeto. Su objeto es un tema controversial o problema con más de una solución. O sea, para hacer un texto argumentativo, primero tienes que sacar un tema de controversia. Igual que un ensayo, hemos dicho, sacabas un tema de controversia. Que puede tener problemas y muchas soluciones. Por ejemplo, ¿no? La anulación de la torimaquia, que es de las carreras de toros, que para algunos es un evento cultural y que está bien que persista por lo cultural, y para otros pues es un abuso de animal. Es un tema en controversia, controversial, unos están a favor, unos están en contra, etcétera. Es un problema con más de una solución. Y lo puedes persuadir, el autor que puede hacer, por ejemplo, si el autor está en contra, va a persuadir, va a influir a todos sus lectores que la torimaquia pues no es un hecho cultural, sino además es un hecho salvaje. Usted puede mencionar eso. Entonces va a argumentar también el por qué lo dice todo eso. Un emisor tiene que defender pues una posición, una postura frente a un receptor. Tiene que defender sus puntos de vista. Y esa defensa es la argumentación. Para que su defensa sea sólida, pues tiene que tener argumentos claros, argumentos precisos, que ayuden a defender su idea. Esa idea le conocemos como tesis. Para defender esa tesis tenemos que tener un buen argumento. Es lo más común que podemos hacer, jóvenes. Para defender una idea que nosotros tengamos, tenemos que hablar pues con buenos argumentos, con buenos fundamentos. Y como dicen otros, no hablar por hablar. Sigamos. Posee un carácter dialógico, confrontación con un receptor presente o representado. Jóvenes, cuando hablo de día 2, lógico, ¿no? Doble estudio, o una confrontación, o sea, también la idea que nos presenta el autor se puede refutar. Todo texto argumentativo va a ser refutable. Y el autor, para que no sea refutable, va a tratar de argumentar bien. Y si argumenta bien o si tiene un buen argumento, va a ser difícil de refutarlo. Por eso dice que posee un carácter dialógico. Confrontación con un receptor presente o representado. Va a dar un punto de vista diferente a los demás o a otros. Por eso se dice de carácter dialógico. Su función es promover adhesión por el convencimiento o la persuasión. Jóvenes, ya les he explicado. La característica fundamental de un texto argumentativo es influir, convencer, persuadir. ¿A quién? Al lector. ¿Sobre qué? Sobre su idea que está tratando o está dando a conocer. Esa es la función principal y fundamental
en todo caso, de un texto, pues, eh, argumentativo. Entonces, son características de la situación comunicativa del texto argumentativo, jóvenes. Y no hay que olvidarnos porque el texto argumentativo sí es importante y fundamental. ¿Y cómo vas a comprender? Pues leyendo. Ah, y tú dices, ¿cuál es este? ¿Qué tipo de texto tendría que ser esto? Argumentativo. Y tú vas a entender mejor. A ver, ¿y qué características tenía el texto argumentativo? Que el autor te va a persuadir al receptor sobre una idea. Y luego sacas la idea y luego sacas el argumento y vas a poder responder tus preguntas con facilidad. Cuando ya tienes las cosas claras. Para eso estamos haciendo todo eso, jóvenes. Muy bien, prosigamos. Marco general. Modalidad. Pues el canal puede ser oral o escrito y el carácter puede ser espontáneo o preparado. Para hacer un texto argumentativo, ¿no? Algunos lo toman con espontaneidad, ¿no? Pueden argumentar una idea en ese mismo momento, pero es menos trabajoso. Lo más trabajoso es escribir una idea y argumentarlo escrito, ¿no? Que es más preciso y más objetivo que lo oral o lo hablado. Pero puede tener las dos modalidades, tanto oral o tanto escrito, jóvenes. Y su carácter puede ser espontáneo o también puede ser preparado. El tema de un texto argumentativo debe ser controversial, o sea, debe generar polémica. Es lo que se argumenta, el tema es lo que se va a argumentar, es lo que se va a defender. Por ejemplo, yo puedo decir la torimaquia, mi tema. Entonces, ¿cómo voy a defender? Voy a defender mi postura, que es malo, que es anticultural, que es salvaje, ¿no? Entonces, puedes considerarte un antitaurino. Es algo controversial. Ese es el tema y tienes que defender el por qué. ¿Por qué quieres que desaparezca, no, la torimaquia? Contexto. El contexto, pues, jóvenes, es la situación concreta en la que se realiza la argumentación. O sea, jóvenes, cuando hablamos de contexto, es la parte exterior en la que se basa, ¿no?, una idea. Yo escribí de la torimaquia en contra de la torimaquia. ¿Cuál va a ser el contexto? El contexto es que nuestro país aún sigue con esa costumbre. Y aún sigue con la costumbre, pues, de asesinar toros, ¿no? Como algo, pues, cultural. Ese es un contexto que nosotros vivimos. Entonces, ahí en ese contexto, ¿no?, de nuestra realidad, se realiza la argumentación, o sea, vamos a defender nuestras ideas. Y cuatro participantes, personas que intervienen en la argumentación entre el emisor y receptor. También ahí vendría a ser, pues, interlocutor o audiencia. Entonces también tenemos que tener el criterio para esos jóvenes. A ver, prosigamos. Estructura global. Estructura global, pues, de un texto, ¿no? En todo caso, de un texto argumentativo. Por ejemplo, una estructura que va a tener un texto argumentativo es la introducción, jóvenes. Y la introducción es la presentación del tema. A veces en la introducción se va a plantear, ¿qué cosa? La tesis. Se va a plantear la tesis. Y la tesis es la idea o la postura que debe seguir el autor. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, jóvenes, de un texto argumentativo, que su estructura es la introducción, que es la presentación del tema o a veces también se plantea la tesis. Luego, desarrollo. En la tesis, jóvenes,
No se trata de la postura que asume o quiere defender el autor. La tesis generalmente está formulada por una oración, es decir, con un sujeto y un predicado. Puede ser planteado en cualquier parte del texto. Por ejemplo, yo puedo decir que estoy a favor de las redes sociales. Esa es mi presentación de tema. Estoy a favor de las redes sociales. Ahora, esa es mi introducción. Argumento es el despliegue argumentativo, es las bases, es el respaldo. Son las razones, son los motivos que sirven para defender o desarrollar la tesis. Entonces, si yo digo estoy a favor de las redes sociales, los argumentos es el por qué, los motivos. Entonces, mi argumento uno puede decir pues porque permiten relacionarse con personas que tienen los mismos intereses. Argumento 2 puedo decir, además, facilitan el intercambio de información. Y puedo dar mi tercer argumento. De igual forma, promueven movimientos masivos de solidaridad. Y por último vamos a tener conclusión, que es el resumen de lo anterior que se plantea o repite de la tesis. Entonces, mi tesis es, en mi introducción, estoy a favor de las redes sociales. Mi desarrollo es los argumentos, el por qué, porque permite relacionarse con personas que tienen los mismos intereses, porque facilita el intercambio de información y de igual forma promueve movimientos masivos de solidaridad. En conclusión, puedo decir que el Internet o las redes sociales son instrumentos que facilitan la comunicación y el cambio y el intercambio de información. Permite mejor interrelación. Conclusión. Entonces, jóvenes, el texto argumentativo generalmente puede ser estructurarse en tres partes: tesis, argumentos y conclusión. O puede decir introducción, desarrollo y conclusión. Pero lo más adecuado sería tesis, argumento y conclusión. Entonces, eso vendría a ser, pues, jóvenes, la estructura global de un texto. Por ejemplo, yo puedo decir, el horario actual de la biblioteca por las mañanas de 9 a 1 nos parece inadecuado. Estoy presentando, miren, mi idea. El horario actual de la biblioteca por las mañanas de 9 a 1 nos parece inadecuado. O sea, ¿cuál es tu idea? Que el horario de la biblioteca está mal. ¿Y cuál es tu argumento, tu desarrollo? Mi argumento uno es que ya que somos muchos estudiantes, que necesitamos disponer por la tarde de las salas de lectura para estudiar. O sea, no disponemos en la mañana a tiempo, sino en la tarde. Mi argumento uno. Mi argumento dos. Además, tampoco podemos sacar los libros por la mañana, porque a esas horas estamos en las aulas. En conclusión, creemos, por lo tanto, que la biblioteca debería volver a abrir por las tardes, como venía haciéndole hasta hace un mes. Estás viendo. Presento mi tema, doy mis argumentos y doy mis conclusiones. Entonces, la estructura interna vendría a ser así. La tesis, que es la opinión sostenida defendida por alguien que se debe defender, se apoyan en bases que son argumentos a favor que se entregan a favor de la tesis, y se apoya en garantías, que es vínculo que une las bases con la tesis, y los respaldos, que es cuerpo de apoyo a la garantía. Lo constituyen textos de autoridad, estudios científicos, leyes o encuestas. O sea, jóvenes, para hacer una tesis das tu opinión, das una base, ¿no? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué das esa opinión? Das garantías o fortaleces tus argumentos con buenas teorías y los respaldas pues con citas de otros autores que habían mencionado sobre tu idea y lo respaldas. Gráficos científicos, estudios científicos, etcétera. Igual que un ensayo. Tu punto de vista era no, la educación en tiempos de coronavirus. Diste tu punto de idea y algunos se basaron para que tenga mayor respaldo en citas. Por ejemplo, tesis. Pedro no debería manejar. Base. Pedro ha bebido mucho alcohol. Es el por qué. ¿Por qué no debe manejar Pedro? Porque bebió mucho alcohol. Garantía. Una persona que ha bebido alcohol no tiene un control adecuado de sus acciones y sus reflejos son más lentos, por lo que podría sufrir un accidente. Respaldo. Estudios médicos sobre los efectos del alcohol y estadísticas que indican que el exceso de alcohol en conductores es la principal causa de muerte. Jóvenes, así nada más pues vendría a ser el texto argumentativo. Espero que hayan aprendido sobre el texto argumentativo el día de hoy y estaremos
analizando más adelante sobre este tema en la plataforma Zoom. Que tengan muy buenas tardes, jóvenes, y nos vemos en la tarde.